fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hay momentos en los cuales el hombre piensa que puede alcanzar o que ciertas acciones en su vida, obras en las cuales el hombre puede realizar, son suficientes como para poder alcanzar la salvación. La palabra de Dios nos habla y nos enseña acerca de que no es por obras la salvación, para que nadie pueda gloriarse de esto. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de un hombre quien podía pensar que con lo que él hacía en su vida, con lo que él era suficiente. Porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, un hombre generoso para con la obra de Dios, un hombre que había abrazado el Dios de Israel, aún siendo un gentil. De manera que el Señor escucha la oración de este varón. Este varón, quien era un centurión romano, pero sin embargo, el Señor escucharía su oración por su búsqueda, por la búsqueda de la verdad, lo cual nos deja entender esta historia, que todo lo que este hombre podía hacer, lo cual era bueno, y Dios lo rescata y lo resalta, de que era algo bueno lo que hacía. Sin embargo, había algo que le faltaba, había algo más que necesitaba conocer. Hay personas que hoy dicen: yo con lo que hago en mi vida, soy una buena persona, soy una persona que ayuda a los demás, ayudo a los pobres, soy una persona que cuando tiene, me gusta dar a los que necesitan, soy una persona que cuando se levanta en la mañana le da gracias a Dios por un día nuevo, soy una persona que le da gracias a Dios porque tiene un plato de comida. Y algunos dicen: bueno, ya con esto será suficiente, soy una buena persona. Soy una buena persona según el estándar mío, no el estándar de la palabra de Dios. Aquí la Escritura nos habla y nos muestra que para Dios este varón era un varón piadoso, porque el Señor le habla de esa manera. En la Escritura menciona hombres piadosos, hombres que se habían acercado al Señor, se habían acercado, hombres que eran gentiles, pero sin embargo eran justos a la hora de caminar con el Señor, aunque para el judío no solamente representaba un soldado romano o un romano, una persona inmunda, una persona a la cual no podía entrar a buscar a Dios, no podía ser lo mismo que un judío. Había personas que habían abrazado la fe y por medio de un cambio de vida, sacrificios, de la inversión, ellos podían acercarse, pero sin embargo nunca podían ser considerados iguales. Un judío llegaba a pensar que un gentil era odiado por Dios, mientras que un judío era amado por Dios. Para ellos esto era así. La palabra de Dios cuenta que un varón fue a orar, y cuando va a la oración nos muestra en su carácter una persona llena de orgullo, una persona que se jactaba de él mismo. Y cuando va a la oración le dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Te doy gracias, Señor, porque no soy un pecador, porque no soy un ladrón, porque no soy como un gentil, no soy de esta condición. Te doy gracias porque me hiciste de esta condición. Esto era algo habitual en un judío, este tipo de oración. Darle gracias a Dios por no ser un publicano, por no ser como los demás, por no ser un ladrón. Ahora dice la palabra de Dios que este hombre tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios
les dada una orden. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, allí se encuentra esta historia maravillosa. Libro de los Hechos, capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo nuestro Dios. Dice aquí la palabra que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, el cual tenía muchos hombres, los cuales estaban bajo su cargo. Había diferentes compañías en aquellos días. Este hombre estaba en una de ellas. Y el versículo 2 nos dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí no nos dice que en el momento que él recibe esta visión, él se encontraba orando, pero luego, más adelante, nos da detalles de que él en este momento se encontraba orando y hacía 4 días que estaba ayunando, buscando de Dios. Alguien que quiere conocer la verdad, alguien que quiere acercarse al Señor. Si bien este era un centurión, un soldado romano, la palabra de Dios dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Había abrazado la fe del Dios de Israel. Cuando en aquellos días eran tiempos donde las personas creían en muchos dioses, tenían un Dios para cada cosa. También así los romanos. Pero sin embargo, este hombre había abrazado la fe de los judíos. Había abrazado la fe en el Señor. Entonces Dios dice: y piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La palabra de Dios resalta la condición de que Cornelio era un varón temeroso de Dios. Era un varón de oración, oraba a Dios siempre. Y la fe que él tenía no solamente había impactado su propia vida, sino que también había impactado la fe de su familia, de los de su casa. Más adelante, luego de que él ve en medio de aquella visión y le es dada una orden, una tarea de lo que él tenía que hacer, lo cual cumple inmediatamente, mostrando su obediencia y su fe. Su fe en creer no solamente que lo que él en aquella visión vio, dice la palabra de Dios, este vio claramente en una visión, como la hora novena del día. Esto no era algo al azar, sino que era el momento de la oración, el momento en el cual los judíos entraban al templo a orar. Y él, a esta misma hora, buscando de Dios, a la hora novena, a las 3 de la tarde, buscando de Dios, tiene esta visión en que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Una mujer decía que un creyente, conforme a la manera que tiene de darle a Dios, muestra su amor para con Dios, lo cual es incorrecto. Porque ¿qué hay de aquel que hoy entra en situación de calle aquí? Entonces él no puede amar a Dios porque no tiene para dar. A Dios le mostramos nuestra manera de amarlo en cuanto dinero uno pueda dar. La palabra de Dios enseña totalmente lo contrario. Porque el Señor, cuando habla de la mujer que dio 2 blancas, en aquel momento había muchos hombres que daban mucho dinero, pero daban lo que les sobraba, no lo daban de corazón para Dios. Entonces aquella mujer, aquella viuda que dio 2 blancas, el Señor dijo: ella dio más que todos, porque lo que dio todo su sustento, dio con fe, dio confiando. No es la cantidad, sino que es la fe en Dios. Ahora, el Señor le dice a Cornelio: tu oración ha llegado a los cielos. He visto que eres un varón temeroso de Dios, que eres un varón piadoso y que das limosnas a los necesitados, que oras constantemente y que la fe en su vida había producido frutos de las personas que estaban a su alrededor, que cambiaron por la fe de Cornelio, que se animaron a creer, que se animaron a confiar. Entonces el Señor le dice: la oración y la búsqueda de Dios, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio podía pensar: bueno, con esto ya es suficiente. Hay personas que hoy pueden pensar: bueno, con darle a Dios mi dinero es suficiente, con darle gracias a la mañana, o con ser una persona que me crea buena o que haga buenas obras, ya es suficiente. Me alcanza, me es necesario o me basta para poder alcanzar la salvación. Sin embargo, Cornelio conocería: no era suficiente. No era suficiente el ser un hombre dadivoso, no era suficiente ser un hombre de oración o ser un hombre piadoso o un hombre justo. No era suficiente ser temeroso de Dios, aunque cada uno de estos atributos son buenos. Aunque la sabiduría y el principio de ella es el temor de Dios. Y Cornelio lo tenía porque, dice la palabra, y mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Él tenía temor de Dios y un temor reverente a Dios. Y el Señor le dice: tu oración y tus limosnas han llegado delante de mí. He visto tu obrar, he visto las cosas buenas que haces, pero es necesario, Cornelio, que escuches una palabra. Es necesario que escuches. Y aquí nos damos cuenta que Dios se acerca a Cornelio por medio de una visión en la cual él ve a un ángel. Luego dice, más adelante, cuando él le cuenta la experiencia a Pedro, que aquel ángel con vestidura resplandeciente estaba delante de él. Pero sin embargo, Dios lo envía a buscar a uno de los discípulos. Dios lo envía a buscar a Pedro, porque Pedro tenía una palabra que él necesitaba oír. Y no solamente él, sino toda su casa, toda su familia. Hay personas que dicen, bueno, será suficiente. Esta historia viene para mostrarnos que no es suficiente las limosnas, no es suficiente o la caridad que uno pueda tener, la ayuda que uno pueda dar al pobre, o lo apto que se sienta la persona en cuanto a su manera de ser o su manera de vivir. Cornelio era temeroso de Dios, varón piadoso, que hacía oración, estaba ayunando en ese momento, y Dios le muestra una visión. Pero Dios le mostraría que era necesario que él pudiese conocer y tener un encuentro diferente con Dios. Lo que marca la diferencia. En este mundo hay muchas personas que dicen creer en Dios. Muchos han abrazado una fe.
Así como Cornelio abrazó la fe del Dios de Israel. Y él creía y era temeroso y era un hombre piadoso, un hombre recto. Pero sin embargo Dios hablaría a su corazón y le diría a Cornelio: mira, es necesario que hagas lo siguiente. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí nos da a entender que quizás ni siquiera sabía quién era Pedro, ni siquiera conocía quién era el que se encontraba en la casa de aquel curtidor. Pero dice la palabra que así le habla el Señor. Y le dice que buscara a aquel que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. La fe de Cornelio no quedó en él, sino que había hombres de los que estaban con él, sus criados, que tenían su misma fe. Había soldados devotos que tenían su misma fe. Entonces él toma personas de su círculo íntimo, personas de confianza, personas espirituales, para ir a hacer esta tarea, ir a buscar a Pedro, que se encontraba en casa de este curtidor. A su vez, Pedro estaba siendo tratado por Dios para poder llevarle este mensaje. Dios prepara nuestro corazón y prepara nuestra vida para que podamos dar el mensaje, para que podamos dar la palabra. Dios preparó el corazón de Pedro, así como preparó el corazón de este varón piadoso y temeroso de Dios, que no solamente tenía que creer en la palabra que le fue dada por Dios a él, sino que tenía que creer que Dios le daría una palabra a Pedro para compartirle a él y a su familia. ¿Y cuál sería el mensaje? Vemos la obediencia de Cornelio. Inmediatamente el ángel se va, la visión que tiene se va, y él envía a sus criados, envía a uno de los soldados a que pueda ir rápidamente. Estaban a una distancia, a varios kilómetros. Entonces los envía para que pudiesen traer a Pedro. La obediencia al instante, cuando Dios te habla, cuando Dios habla a tu corazón. Hay veces que las personas dicen: estoy orando a Dios para que Dios me muestre, estoy orando a Dios y pidiéndole al Señor una guía. Pero cuando Dios te habla, no eres obediente con lo que el Señor te dice. Cornelio rápidamente obedeció la voz de Dios y envió a buscar a Pedro. Fue obediente. No solamente era piadoso, temeroso de Dios, no solamente hacía oraciones constantes, sino que era obediente. Era obediente a la palabra de Dios, era obediente a la voz de Dios. Y fue obediente y tuvo la fe para creer que había una bendición para su vida. El Señor le dice: Él te dirá lo que has de hacer. Y el ángel que hablaba con Cornelio, dos de sus criados, un devoto de los soldados que le asistían, el cual envió a Jope después de haberle contado todo. Él le contó todo lo que pasaba, todo lo que había visto en aquella visión, y los envía. Pero él tenía que creer que el mensaje venía para su vida, que la palabra de Dios estaba preparada para su corazón, que Pedro tenía aquella palabra, aquel mensaje acerca de lo que él tenía que hacer. Dice la palabra: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te hablará acerca de lo que te es necesario hacer. Es decir, Cornelio, tu oración, tus limosnas, ha llegado delante de mí. Pero debes entender que esto no es suficiente para encontrar la salvación. Esto no te es suficiente para hallar la vida eterna. Necesitas conocer algo más. Hay personas que dicen: ya con esto es suficiente. Hay religiones que creen que por medio de las obras serán salvos. Bueno, esta historia viene para decirle: no es así. Puede ser un hombre piadoso, puede ser un hombre temeroso de Dios y un hombre que haga largas oraciones o que busque a Dios sinceramente de corazón. Pero todo aquel que obre de esta manera, Dios siempre le hablará. Dios siempre hablará a su vida y a su corazón. Aquel que busque sinceramente a Dios, Dios le hablará y Dios le enseñará lo que es necesario hacer.
Cuando una persona se encuentra en una religión, en una secta, difícilmente busca a Dios en oración para poder ser confrontado en su fe o para que Dios le muestre la verdad, si es que no está en lo correcto. Cornelio oraba a Dios y hacía 4 días que estaba en ayuno para que Dios pudiera hablarle a su vida, a su corazón. Entonces, dice la palabra que llegan estos en busca de Pedro, y Pedro en aquel momento tenía una visión. Pedro sale a orar al mediodía, y cuando está en medio de la oración le da hambre y comienza a tener una visión, entra en un éxtasis en los cuales comienza a ver un lienzo, y en aquel lienzo animales que eran considerados inmundos por la religión judía. Entonces él ve esto 3 veces. Todo lo que en la Escritura aparece 3 veces nos está diciendo que es algo firme y fuerte de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro podía pensar que esto era una lucha en la mente, una lucha en la carne, una lucha espiritual, algo satánico, algo diabólico que venía para decirle: Pedro, come esto que está mal delante de Dios. Pedro, toma estos animales que son inmundos. Pero sin embargo, Pedro dijo: no voy a comer de esto. Nunca he comido de esto. Son animales inmundos. Entonces el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo ya limpié, lo que yo santifiqué. No llames común aquello que yo ya he tratado. Pedro estaba siendo moldeado en su corazón acerca de lo que tenía que hacer. Pedro se encontraba en la casa de este curtidor. Un hombre curtidor tenía contacto con animales, es decir, que también era un hombre impuro. Era un hombre que tenía contacto con animales muertos, porque estaba allí quitando el cuero, trabajando. Dios había comenzado a tratar con el corazón de Pedro y se encontraba en la terraza de la casa. Era algo muy común que subieran a la terraza para orar. Y así se encontraba Pedro, y en medio de la oración Dios comienza a mostrarle la visión. Dios comienza a hablarle acerca de lo que haría y le dice: Pedro, mata y come. Mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que vio no llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. El Señor le habla, y el Señor le muestra a Pedro acerca de lo que iba a suceder. Le dice: vendrán por ti, no reniegues de esto. Dios quería mostrarle que el Evangelio, que la palabra de Dios era sin acepción de personas. Era para todo aquel que cree, para todo aquel que confíe. No es algo diferente a lo que nos habla el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos dice que Dios no hace acepción de persona ni admite cohecho. Pero sin embargo, los judíos tendían a pensar que Dios hacía acepción de personas, o que eran amados ellos y despreciados. Quizás podían tener presentes en su corazón la palabra que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquello nos habla de la voluntad de Dios, de lo que es la voluntad de Dios y lo que nosotros debemos aceptar, la voluntad de Dios. Unos vasos para honra y otros vasos para deshonra. Dios es el que obra. Es la perfecta voluntad de Dios. Ahora, Pedro estaba siendo tratado en su corazón sobre lo que debía hacer. Ahora habían llegado aquellos hombres, lo habían encontrado, lo hallaron en aquel lugar, se quedaron, posaron allí con él, y al día siguiente se fueron junto a algunos de los hermanos que se encontraba allí en Jope. Lo acompañaron a Pedro a la predicación que Pedro tendría que dar en casa de Cornelio, en casa de este hombre piadoso,
en casa de este hombre temeroso de Dios, a quien el Señor quería darle un mensaje necesario para su vida. Hay personas hoy que quizás, así como Cornelio, son personas temerosas de Dios, personas que buscan al Señor, que oran, personas que guardan quizás en su corazón el hacer buenas obras y el tener una vida piadosa, una vida conforme, recta, pero no es suficiente. Uno dirá, pero ¿cómo no es suficiente? No es suficiente el tener un corazón dadivoso, no es suficiente la oración, no es suficiente el ayuno, no es suficiente ser temeroso de Dios. No, todas esas cosas son cosas buenas, son cualidades excepcionales, buenas en Dios. Pero Dios le mostraría a Cornelio que no era suficiente, porque él necesitaba tener un encuentro con Jesús. Hay personas que quieren abrazar la salvación, pero aún no han tenido un encuentro con Jesús. Aún no han tenido un encuentro con el Señor. Personas que han buscado y han buscado la verdad. Pero así como a Cornelio, cuando tú buscas la verdad, Dios se acerca a tu corazón y Dios te habla. Pedro, llegado a aquel lugar, les dijo, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio no era perfecto. Cuando llega Pedro, se postra a sus pies para adorarle. Pero Pedro le dice, no, levántate, yo soy igual que tú. Solamente que vengo a darte un mensaje de parte de Dios. Un mensaje que ha confrontado hasta mi propia vida. Un mensaje que Dios ha tenido que tratar con mi corazón para que venga aquí a darte esta palabra. Pedro, que en un momento fue exhortado por el apóstol Pablo, por su actitud, por cambiar de actitud cuando venían los judíos y hacer a un lado a los gentiles. Ahora Dios trata con su corazón. Dios trata con su vida aquí en esta historia. Y dice la palabra de Dios que este varón se postra a sus pies y le dice, levántate, yo soy igual que tú, un hombre igual que tú. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo a esta hora, yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio le dice a Pedro, ¿por qué lo había enviado a llamar? Pedro le dice, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me encuentro en este lugar? ¿Para qué he venido? Entonces Cornelio le dice, mira, esto es lo que ha pasado, por eso te he mandado a buscar. Dice la palabra que Pedro vino sin replicar y así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio le explica la visión, el encuentro que tuvo con Dios, cómo Dios le habla y entonces lo manda a buscar. Entonces Pedro le da un mensaje, no diferente al mensaje que dio luego de sanar a aquel que se encontraba en la puerta llamada La Hermosa. No un mensaje diferente que el mensaje que le dio a los judíos, pero un mensaje que le hablaba a Cornelio acerca de la fe. Un mensaje que le hablaba a Cornelio acerca de que la ley no es suficiente. La ley no es suficiente para que alguien pueda salvarse. Dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Echó por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por medio de la promesa
la fe alcanzase a los gentiles. Y allí estaba Cornelio. Allí estaban sus criados, su familia, sus cercanos, esperando recibir un mensaje, esperando recibir una palabra acerca de lo que debía hacer. Aquel que estaba actuando y obrando correctamente en su vida, pero sin embargo necesitaba escuchar un mensaje acerca de que no era suficiente. Hay algo más que debía creer, hay algo más que debía abrazar, hay algo más que debería conocer. Y dice la palabra que Pedro comienza a predicarles, comienza a darle el mensaje, un mensaje poderoso acerca de la salvación. Comienza a hablar acerca de Cristo, acerca de Juan el Bautista, el que prepara el camino, el que bautizaba para arrepentimiento. Y luego el Señor, el cual dice que fue enviado para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, el que hizo una obra maravillosa y que fue conocida por todos, el que los judíos crucificaron, el que los judíos mataron, ellos mataron. Pedro le da el mensaje que le había dado también a los judíos. Y le dice, ¿de quién han hablado los profetas? ¿De quién toda la Escritura ha hablado? Y nosotros somos testigos. Porque así como le mataron, el Señor al tercer día se levantó. Dios lo levantó con poder y gloria. Y nosotros lo hemos visto y hemos comido con Él, hemos estado con Él, a quien se les ha aparecido, no a todos, sino a algunos. Y nosotros somos testigos de eso. Pedro estaba predicándole el Evangelio de Jesucristo. Pedro estaba predicándole el encuentro con Jesús que Cornelio necesitaba. Pedro estaba hablándole y diciéndole, Cornelio, todo lo que haces está perfecto y está bien. Y has llegado delante de Dios a pesar de ser un varón gentil. Porque hoy entiendo, dijo él. Pedro dijo, entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entiendo cómo Dios obra en cada vida. Pero le dijo, de este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro hablaba estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. En aquel momento, Pedro se encontraba predicando la palabra de Dios. Y Pedro le dice, aquellos que creen en Él, los pecados les son perdonados. La palabra de Dios tiene poder para transformar sus vidas, para transformar sus corazones. Y en el momento los que estaban escuchando la palabra fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. La Escritura nos dice que cada vez que se les predicaba el Evangelio a los gentiles o a diferentes personas, ocurría así y descendía el Espíritu Santo y eran bautizados en el Espíritu. No dice que siempre ocurría esto, mas aquí fue necesario que así acontezca. Fue necesario que ocurra de esta manera. Porque dice la palabra que y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Las lenguas magnificaban a Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo al escuchar el mensaje y el Evangelio de la verdad. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa predicación estaba llegando a Cornelio y a su familia. El mensaje de esperanza estaba llegando a sus vidas. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo, Cornelio, todo lo que haces es bueno, pero necesitas hacer esto. Necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas conocer la obra redentora de Jesucristo. Necesitas conocer aquello que tiene el poder para transformar tu vida, para rescatar tu corazón, para salvarte de las garras del infierno, para salvarte del pecado y de la muerte y para darte vida juntamente con Cristo, para ser lleno de la gloria y del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. En aquel momento Pedro hablaba estas cosas, dando este mensaje que Dios le había puesto en el corazón. Dice la palabra
A este Dios levantó al tercer día, hizo que se manifestase a todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros que comimos y vivimos con Él, resucitó de los muertos. Así nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El Señor nos envió a predicar su palabra y a decir que Él es Dios de todos. Dios de los judíos, Dios de los gentiles, Dios de hombres, de mujeres, de manera que no hay judío, ni esclavo, ni griego. Todo. No hay acepción de personas. Pedro estaba diciendo, el Señor nos envió a predicar este evangelio, este mensaje, a llevar esta palabra, para que puedan comprender que no es suficiente con lo que Cornelio hacía. Es bueno, sí, pero no era suficiente. Porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero la fe en Cristo Jesús, la fe que tiene el poder de cambiar tu vida, la fe que tiene el poder de darte vida juntamente con Cristo. Bueno, aquí Cornelio estaba escuchando este mensaje junto a su familia por primera vez. Los hermanos quedaron atónitos. El Espíritu Santo se derramó, las lenguas se derramaron, fueron llenos de la gloria de Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Pedro dijo: ¿acaso si Dios está obrando en ellos, yo voy a oponerme? ¿Yo voy a ser un obstáculo para Dios que ha decidido acercarse a estos? Ahora, ¿qué representa este varón? Este varón representa a cada uno de nosotros. Quizás para el judío, Pedro les dijo, antes de que pudiese entrar en su casa, que para él y para un judío esto era algo que no podía hacerse. Pedro se dirige a ellos cuando llegan a la casa. Dice, Pedro entró, cuando Pedro sale Cornelio, él les habla acerca de estas cosas. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. El Señor le habla a Pedro y le dice, Pedro, todo aquel que crea en mí, nadie es inmundo, nadie merece ser desechado. Aquel que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Dios no hace acepción de personas. Hay algunos que dicen por qué, algunos sí y otros no. No, Dios no hace acepción de personas. Pero Dios ha establecido a cada uno. Dios ha dado conforme a su gracia. Dice la palabra que derramó dones sobre los hombres y lo hizo conforme a su voluntad. A unos más, a otros menos, algunos en una tarea, otros en otra. Algunos le dio algunos dones. Cada uno conforme a la voluntad de Dios. Pero así como la vida de Cornelio, hombres y mujeres que no podían entrar, hombres y mujeres que eran considerados inmundos, separados, ahora por la fe en Jesucristo, son transformados por Dios. Y no solamente eso, sino que fueron llenos del Espíritu de Dios. En pocas palabras, Cornelio necesitaba ser lleno del Espíritu de Dios. Cornelio necesitaba tener un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que cambia en una vida? Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todo es diferente, todo cambia. Tú puedes ser un varón religioso, un hombre temeroso de Dios, una mujer piadosa. Y son todos atributos buenos, pero no será suficiente para alcanzar la salvación. No será suficiente para alcanzar la vida eterna. Porque dice la Escritura, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley.
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todas las bendiciones vienen a nuestra vida por medio de la fe, porque antes de la ley fue la fe. Hay quienes dicen, no, aún estamos bajo la ley, aún hay que guardar el día de reposo, aún hay que abstenerse de ciertos alimentos. Si bien el Señor enseña en su palabra, no es lo que entra en el hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de lo que Pedro pensaba y lo que significaba para un judío comer estos animales. Pero Dios quería darle una enseñanza más allá de lo que era una alimentación. Dios quería mostrarle que lo que Él limpia no puede ser llamado común. Lo que el Señor santifica es un vaso utilizado para honra. Lo que Él limpia es algo que está consagrado para Dios. Es algo que está puesto para ser usado por Dios. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro, lo que yo limpio no es común. Lo que yo utilizo, lo que preparo, no es algo común, sino que lo he apartado, lo he consagrado, lo he santificado para hacer una buena obra. El Señor enseñó acerca de esto. Sin embargo, aún en estos días hay personas que se abstienen de alimentos, que no comen animales con pezuñas, ni comen pescados sin escamas, ni diferentes tipos de alimentos. Hay personas que siguen guardando la ley, pero dice la palabra que el Señor en la cruz clavó todos los mandamientos, todo lo que nos era contrario en la ley. Algunos dicen, bueno, entonces ¿por qué siguen pidiendo el diezmo? El diezmo no era contrario a la ley. Ahora podemos decir, bueno, pero estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en el cual uno tiene que dar conforme a su corazón, conforme a la fe, y no por medida. Los discípulos, dice que vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, los seguidores de Cristo, la iglesia primitiva, de manera que a ninguno le faltaba nada, porque su corazón era un corazón dadivoso. Hacer esto es verdaderamente de alguien que pueda estar convertido. Tener un corazón dadivoso como lo tenía Cornelio era de ser un hombre temeroso de Dios, piadoso, generoso. Pero aún así no es suficiente. El hombre necesita tener un encuentro con Jesús. Por la ley no será salvo, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Porque dice que el que hace estas cosas vivirá por ellas. Y donde falle en algún punto en la ley, será reo de muerte. Se merecerá el castigo. Entonces, debemos apelar a la misericordia de Dios, porque es imposible. El hombre trataba de guardar los mandamientos y de guardar la ley, pero le era imposible. Entonces, el Señor vino y realizó un sacrificio perfecto y para siempre, para que ya ningún sacerdote tenga que entrar a hacer expiación por los pecados del pueblo, sino que dice la palabra que en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, de manera que lo que no nos estaba permitido entrar en aquel lugar, ahora puedes entrar. Y aquellos que cada año tenían que llevar un palomino, tenían que llevar allí un animal para pagar, para hacer expiación de sus pecados, bueno, ahora no sería necesario, porque fue hecho un sacrificio perfecto y para siempre. Porque una sangre fue derramada en la cruz para el perdón de los pecados, para que tú puedas tener hoy vida eterna.
para que tú puedas tener como Cornelio y su familia un encuentro con Dios, ser lleno del Espíritu de Dios. Aquí no dice que hablaban en lenguas para ellos engrandecerse, no hablaban en lenguas para mostrarse espirituales, hablaban en lenguas para glorificar a Dios, para magnificar a Dios. Y fue necesario que así acontezca. ¿Por qué? Porque luego que Pedro regresa y le cuenta a aquellos que aún tenían el pensamiento de Pedro, ellos le dijeron: ¿cómo vas a hacer esto? Son gentiles. Entonces Pedro le habla y le dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquellos que cuestionaban, aquellos que decían: no puede ser, Pedro les habla y les dice: si Dios los llenó del Espíritu, si Dios hizo esa obra, si Dios me habló por medio de un éxtasis, por medio de una visión, y me dijo que vaya y les dé el mensaje, y cuando les hablé, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Cómo puedo frenar yo el obrar de Dios, lo que Dios quiere hacer? Nadie puede frenar el obrar que Dios quiere hacer en tu vida. Hay personas que dicen: no, pero yo quiero crecer en Dios y quiero hacer esto y aquello. Y hay personas que tratan de frenarme. Nadie podrá frenar en tu vida lo que Dios ya determinó. El Señor te levantará para predicar su palabra, para llevar el mensaje, para hablar la fe a los perdidos. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. Cornelio necesitaba tener un encuentro con Jesús. Necesitaba conocer al Señor. Dice la palabra: esto solo quiero saber de vosotros. Cuando Pablo hablaba a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué recibieron el don de Dios? ¿Por haber hecho obras? ¿Por la ley? ¿Por seguir mandamientos? ¿O por la fe en Jesucristo? Por la fe en el Señor. Pablo le dijo: Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabaréis en la carne. Habiendo comenzado de la manera correcta, ¿quién les hizo que se desviasen tan rápido de la verdad? Bueno, hay muchos que están desviando al pueblo de Dios de la verdad, predicando un evangelio diferente, enseñando que está el Espíritu Santo Madre, enseñando cuántas herejías, falsas doctrinas, mentiras y engaños, doctrinas de demonios, tratando de llevar a las personas al desconocimiento de la verdad. El Señor le habla a Cornelio porque le dice: Cornelio, es necesario. Pedro te dirá lo que has de hacer. Y si tú escuchas el mensaje, si tú lees esta historia aquí, cuando Pedro le predica, ¿qué es lo que Cornelio debía hacer? ¿Qué es lo que debía hacer con el mensaje que Pedro le estaba entregando? Con la palabra que Dios le estaba hablando a su corazón. El Señor le estaba dando un mensaje, diciendo: Cornelio, lo que tú necesitas es conocer a Jesucristo, conocer que la fe que tú has abrazado, conocer que el Dios de Israel, oye Israel, vuestro Dios, uno es, y Jesucristo es Dios de todos. Tienes que conocer, Cornelio, que tu fe y que las bases de tu fe son creer en Jesucristo. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús, este será salvo, dice la Escritura. Esto necesitas conocer, Cornelio. Necesitas conocer la verdad. Aleluya.
Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la palabra de Dios. Entonces, todos los que estaban en la casa de Cornelio creyeron y fueron llenos del Espíritu de Dios. Hay quienes anhelan el Espíritu de Dios. Hay quienes anhelan ser llenos. Hay quienes dicen, si yo tuviese un encuentro con Dios, mi vida cambiaría. Claro que sí. Claro que tu vida cambiaría. Hay personas que por años vienen a la iglesia, pero no tienen un encuentro con Dios. Pero entiende, Cornelio era un varón piadoso, dadivoso, de oración, de ayuno, que buscaba a Dios. Y Dios le habló al corazón. Su oración fue oída, a pesar que era un gentil y que para los demás pudiera ser alguien inmundo. Dios escuchó la oración de un hombre que lo buscaba sinceramente. ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor escucha, pero aquel que le busca, pero le busca sinceramente, le busca con un corazón dispuesto? Dice la palabra que es necesario que aquel que le busque crea que le hay, que se acerque, pero que se acerque con fe, no dudando nada. La Escritura dice pide, pero pide con fe, creyendo. Cornelio pidió, oró a Dios, fue respondida su oración y él creyó a lo que Dios le habló. Él creyó que el mensaje de Dios para su vida era correcto. Él creyó que el mensaje que Dios le daría a Pedro estaría allí para sus vidas. Él creyó. Él confió. Solamente le faltaba poder tener un encuentro con Jesús. Solo le faltaba poder conocer al Dios de la palabra. Solamente le faltaba conocer al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo le faltaba conocer que hay un solo camino que nos conduce al Padre. Y es por medio de la cruz. Por medio de la cruz de Cristo. Tú necesitas tener un encuentro con el Señor. Ser lleno del Espíritu de Dios. Pero para magnificarlo a Él. Para darle gloria a Dios. No es para verte más espiritual. Las lenguas no son un punto y coma. Las lenguas de Dios no se utilizan para manipular. No se habla en lenguas para parecer más espirituales. Hoy en día todo es utilizado de esa manera. En días donde hay tanto engaño, tanta manipulación, tantas cosas incorrectas. Dios nos habla acerca de un corazón recto, de un hombre temeroso de Dios, pero que aún así, con todo lo que hacía, Cornelio no sería salvo. Necesitaba poder conocer a Jesús. Hay personas que hoy dicen, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, ayudo al pobre, doy de mi dinero. ¿Con eso bastará? Déjame decirte que no. Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, oraba, ayunaba, pero sin embargo el Señor le dijo, Cornelio, aún te falta algo más. Aún te falta lo más importante. Y cuando conozcas esto, toda tu vida cambiará. En aquel momento, así como en el Pentecostés, fueron llenos del Espíritu de Dios y hablaron en lenguas. Fueron llenos del Espíritu de Dios para que puedan creer en esa palabra. Para que los hermanos pudiesen creer que lo que estaba sucediendo allí era una obra de Dios. Era el Evangelio llegando a toda criatura. Era el Evangelio llegando a toda vida, a todo aquel que cree. Dios no hace distinción de raza, de lenguas, de color. No hace distinción de nada. Aquel que crea en Jesucristo, este será salvo. Dice la palabra. Y si crees en Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, así como Cornelio. Todos serán llenos de la gloria y de la presencia de Dios. Aleluya. Santo es Él. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie en esta noche.
Y así como Cornelio dispuso su corazón, así como Cornelio fue un hombre temeroso de Dios, de oración, así en esta noche nos acercamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Nos acercamos al Señor para ser revestidos de su gloria. Nos acercamos a Él para poder ser llenos de su Santo Espíritu, para poder ser renovados. Quizás tú dices, yo conozco a Cristo, pastor, pero no has tenido un encuentro con Jesús. ¿Cómo puedo saber eso? Porque si tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida no es la misma, nunca más. Ya no puedes escapar. Ya tu mirada no está puesta en tu propia vida o en lo que tú quieres o hacia donde tú te diriges en cuanto a ti, sino lo que el Señor habló a Cornelio. Pedro te dirá lo que tienes que hacer. La palabra, la predicación, el Espíritu Santo de Dios te guiará a toda verdad. Te guiará acerca de lo que tienes que hacer. Y tú abrirás tu boca y el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. A donde vayas, a donde hables de mí, a donde prediques mi palabra, allí estaré. Pondré palabras en tu vida, te llenaré de mi espíritu. Tú necesitas tener un encuentro con Dios. Cada uno de nosotros necesita tener un encuentro con el Señor. Quizás necesitas ser un hombre como Cornelio, una mujer de oración, una mujer que pueda acercarse a Dios, alguien generoso para con la obra de Dios, pero que pueda acercarse a la verdad, que pueda comprender que por las obras no podrá justificarse, sino por la fe en Jesucristo. Porque por la fe en Jesús somos llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios en esta noche, y si no lo eres, yo voy a invitarte a que puedas abrirle tu corazón al Señor Jesús, para que pases de ser creación de Dios a ser un hijo de Dios, para que puedas ser lleno del Espíritu de Dios. Y en esta noche, así como los que estaban con Cornelio en su casa, puedas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo crees? ¿Verdaderamente lo crees? Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando este mensaje en otros pueblos, en otras provincias, en otros países, donde quiera que estés escuchando esta palabra, que puedas abrirle tu corazón al Señor, que puedas hacer esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.